Bueno, pues vamos comenzando. En primer lugar, daros la bienvenida por estar aquí, en esta penúltima jornada ya del curso de Pensamientos Radicales Contemporáneos. Hoy nos acompaña Germán Cano, filósofo y profesor de filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares, y que nos ayudará, nos introducirá un poquito en la obra de Slavoj Žižek y en el pensamiento de este polémico filósofo, ¿no? Y bueno, la sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora y media, 2 horas, con la ronda de preguntas. Y vamos a proyectar contenido audiovisual, pero es un poco lío, así que lo dejamos. Y nada, por mi parte nada más, daros las gracias por estar aquí y dar las gracias a Germán por acompañarnos. Muy bien. ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Es que no... Ahora sí, ahora noto que... Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Y lo primero, como es de rigor, dar las gracias por la invitación a Contrapoder y permitirme engrosar este maravilloso curso, porque la verdad es que los nombres que habéis traído son todos de primera fila y bueno, pues me siento muy halagado por el hecho de que hayáis pensado en mí a la hora de plantear el pensamiento de Slavoj Žižek. Vamos a concordar que se dice así, porque se suele decir su apellido de muchas formas. Y creo que se dice así porque él lo dijo, aunque él también decía que le daba lo mismo como le llamaran. O sea que vamos a convenir en que le llamemos Slavoj Žižek por la forma lingüística de su apellido, que por lo visto pues se pronuncia así, ¿no? Bueno, pues como ya habéis tenido otra sesión donde se planteaba la aportación de Žižek al pensamiento radical contemporáneo, no voy a ceñirme, aunque haré alguna breve exposición y daré algunas pinceladas al respecto sobre el planteamiento general, y voy a ceñirme en la medida que pueda a lo que puede significar su pensamiento para reflexionar sobre nuestra coyuntura política. Y en ese sentido voy a marcar más el acento en la crítica o en el debate que han llevado a cabo y bueno, siguen llevando, aunque de una forma mucho más difusa, Žižek por un lado y Chantal Mouffe, iba a decir, y Laclau no, porque Laclau, el pobre, ya no puede discutir mucho. Entonces voy a centrar fundamentalmente mi ponencia o mi intervención en las coordenadas de ese debate y subrayando esos aspectos que pueden servir para pensar nuestra situación política hoy en 2016, ¿no? Que yo creo que es lo más interesante que puede ofrecernos Žižek con su planteamiento filosófico. Antes de comenzar, sí que me gustaría recomendaros la lectura de este libro que acaba de salir y que casualmente se presenta este sábado en Traficantes, porque me parece que es el mejor libro que se ha escrito sobre Žižek, que va más allá de Žižek y además relaciona muy bien sus aportaciones en el contexto del pensamiento político contemporáneo. Es este libro de Akal, de un pensador colombiano que está justamente en Madrid estos días, llamado Santiago Castro Gómez, y el libro se titula Revoluciones sin sujeto, Slavoj Žižek y la crítica del historicismo posmoderno. Me parece que más que esta charla o más que cualquier introducción, que las hay ya muchas, este libro perfectamente claro, muy pedagógico, ayuda muy bien a comprender por qué Žižek es un interlocutor interesante de nuestro presente, a pesar de que, por supuesto, podamos realizar alguna crítica al respecto. La presentación va a tener lugar el sábado, como os decía, a las 12 o 12:30 en Traficantes, ¿no? En la nueva sede que está en Duque de Alba, por si no la conocéis. Bueno, alguna pincelada, ¿no? Me imagino que esto ya lo comentasteis en la sesión del martes.
La presencia de Zizek en el panorama político contemporáneo es chirriante, ¿no? Por las formas, no solamente por ese inglés macarrónico que le hace parecer a un vampiro, ¿no? A Bela Lugosi, por ejemplo, ¿no? Un inglés que, por otra parte, es interesante para aquellos que no lo dominamos la lengua porque nos sirve para aprender, ¿no? Es chirriante por varias razones. Es una figura típica que, como posiblemente sabéis, se presentó como candidato a la presidencia de Eslovenia, después de la debacle del Partido Comunista. Es un pensador que utiliza como marco de reflexión la cultura popular, los medios de comunicación. Hay varios vídeos al respecto, todos muy recomendables. La guía perversa para la ideología, que podéis encontrar en YouTube, la guía perversa del cine, que plantea también un recorrido cinematográfico sobre temas psicoanalíticos y resulta muy agradable de ver porque es un documental excelentemente filmado. Hay una película que se llama así, Zizek, que podéis encontrar y también merece la pena. Y un documental menos conocido, que a mí es el que más me gusta, que lo editó el canal franco-alemán Arte y que se titula, tenía por aquí el nombre, sí, Alien, Marx und Co. Bueno, es un documental que podéis ver en francés o en alemán, pero creo recordar que tenía subtítulos. Me parece que es el documental más interesante de todos los que os he dicho. Los apelativos que han aparecido en los medios de comunicación para definirle son de lo más variopinto. Incluso se le ha calificado como el Elvis de la teoría cultural. Sin embargo, esta presencia mediática, esta omnipresencia mediática, ese estajanovismo literario, porque parece que Zizek cada 2 meses tiene que regalarnos o ofrecernos un libro, esa escritura espasmódica donde muchos temas y muchos leitmotivs se repiten continuamente, no deberían llevarnos a pensar que es un pensador menor o que es un pensador que no puede ofrecernos cosas para pensar nuestro presente. En la línea de este curso, donde trata de abordarse la presencia del pensamiento radical en nuestros días, podríamos decir que el marxismo de Slavoj Žižek es sui generis, es un marxismo muy singular, un marxismo que está mal visto, que sería mal visto por los representantes de un marxismo, digamos, más ortodoxo. Y esta peculiaridad del marxismo de Žižek se alimenta de diversas fuentes. En primer lugar, y esto es lo que hace de su pensamiento algo muy atípico, él reivindica la herencia del idealismo alemán. Ya sé que sois más bien gente de políticas y no voy a entrar en disquisiciones sobre lo que supone en la historia de la filosofía el paso de Kant a Hegel dentro de la trayectoria del idealismo, pero es algo intempestivo que un pensador contemporáneo reivindique la figura de Hegel después de todo lo que ha llovido, incluso pensando, como dice Žižek, que el pensador realmente interesante no es Marx sino Hegel y que en última instancia todo lo que aporta Marx ya está en Hegel. Desde luego esta tesis es muy discutible, pero es un rasgo que es idiosincrásico del pensamiento de Žižek, ¿no? Lo que hace de su obra algo un poco alienígena, ¿no? Esa reivindicación del idealismo alemán y esa reivindicación fuerte del sujeto, una reivindicación fuerte del sujeto que le lleva a polemizar incesantemente con su gran bestia negra, que es lo que voy a tratar ahora de explicar, que es el pensamiento posmoderno, un pensamiento posmoderno que efectivamente se declina y se modula de formas diferentes. Pero el primer rasgo al que apuntaría sería este, ¿no? Su compromiso con la tradición filosófica alemana más idealista, ¿no? Algo que presuntamente habríamos tenido que dejar a nuestras espaldas después de las aportaciones de Marx, después del materialismo dialéctico, después de la crítica del pensamiento francés. Bueno, pues a pesar de todo esto,
Zizek nos propone volver a pensar el idealismo alemán y Hegel, desde unas coordenadas muy precisas. Segundo rasgo atípico, sus fuentes psicoanalíticas, la influencia que en él tiene el pensador, digamos, postestructuralista, pero va más allá del postestructuralismo, Jacques Lacan. Una manera de entender la subjetividad que bebe de fuentes freudianas, pero que añade algunos rasgos singulares. Para Lacan y, consecuentemente, para Zizek, el sujeto no es nunca una entidad soberana. No podemos hablar de una subjetividad cerrada. Siempre que tratamos de apuntalar nuestra identidad política o nuestra conciencia con alguna identificación, tenemos que tener en cuenta que esa identidad y esa identificación tiene fisuras, tiene brechas. Y nuestra subjetividad se define continuamente por cerrar esas heridas y esas brechas, ¿no? Ya sé que esto es un poco abstracto, pero me parece que es importante para delimitar el espacio de juego en el que se ubica Zizek, ¿no? Un tercer rasgo, y no me parece menor, es la forma en la que se apodera de la cultura popular. El hecho de que haya tantos vídeos, que haya hecho tantos documentales, el hecho de que los ejemplos que él utilice provengan del cine de Hollywood fundamentalmente, incluso del cine de Hollywood más infame y más poco interesante en términos intelectuales o elitistas, le lleva a comprender que cualquier forma de hacer política hoy en día tiene que tener en cuenta los medios de comunicación de masas. Luego hablaré un poco de cuál es la función del intelectual crítico, cuál es la función intelectual que representa a Zizek, ¿no? Si es un tipo de intelectual político al estilo clásico, al estilo de lo que Foucault llamaba el intelectual universal, es intelectual que, representando justamente esos valores universalistas, actúa un poco de pontífice y es capaz de desenmascarar las ilusiones, las distorsiones ópticas o los engaños en los que habitaría la gente normal, o si bien justamente por esta influencia del psicoanálisis, él busca ejercer la tarea del pensamiento, la tarea crítica de una forma diferente. No sé si habéis visto algún vídeo de Zizek arengando a las masas cuando tuvo lugar el fenómeno Occupy en Nueva York. Si reparáis en ese vídeo, la posición intelectual de Zizek con respecto a lo que estaba allí pasando no era una posición de adoctrinamiento, no era una posición donde el intelectual daba las pautas o las claves universales hacia las cuales debería dirigirse lo que allí estaba aconteciendo. Era un tipo de relación como cercana a la del psicoanálisis, ¿no? En el sentido de que el psicoanalista no busca tanto desentrañar o desenmascarar una última verdad, sino generar un cambio de actitud, un cambio de posición subjetivo respecto a lo que te está pasando, ¿no? Luego volveré sobre esto. Por otro lado, y estoy enumerando las características fundamentales de su pensamiento, dentro de lo que podríamos definir como una reconstrucción del marxismo contemporáneo, Zizek conectaría con la interpretación del marxismo aportada por Althusser en los años 60. De ahí el diálogo que posteriormente va a mantener con Laclau. Zizek y Laclau en sus primeras fases de su pensamiento estuvieron muy unidos, hasta tal punto que Laclau se enriqueció, el primer Laclau se enriqueció mucho de las críticas de Zizek y viceversa. La fuente de la que beben tanto Laclau como Zizek es Louis Althusser, ¿no? Y Louis Althusser también es un marxista un poco extraño, ¿no? En el espectro de lo que llamaríamos el marxismo contemporáneo, ¿no? Es un marxista sui generis también, porque trató
de distinguir abruptamente entre lo que llamaba el Marx juvenil, el Marx que todavía no se habría desembarazado de la tradición liberal y utópica, y el Marx científico. Althusser va a definir un tipo de marxismo donde la contraposición ideología-ciencia o ideología-filosofía está extremadamente marcada. Y esto va a ser, a mi modo de ver, un lastre para el propio planteamiento de Zizek por algunas razones que trataré de argumentar más tarde, ¿no? Lo que quisiera aquí simplemente dejar hasta que vuelva al problema más tarde es esta absoluta delimitación que Zizek era de Althusser entre el marco ideológico, las ideologías, las creencias, los valores, los aspectos culturales y el estatuto científico, ¿no? El marxismo como ciencia. Por tanto, desde esta órbita sí que se entiende la virtualidad de una supuesta crítica de las ideologías. Se entiende que para hacer política es necesario realizar una crítica de las ideologías, ¿no? Esto lo hereda Zizek y es, yo creo, es un tipo de planteamiento que le va a incapacitar para entender a Laclau y para entender el giro hegemónico que, a mi modo de ver, está también latiendo en estos momentos, ¿no? Bueno, dicho esto, el esquema que voy a seguir, habiendo ya presentado un poco al personaje, es tratar de delimitar el debate existente entre un Zizek marxista, apologista de la lucha de clases y partidario de realizar la crítica de las ideologías, y el populismo de Laclau, o la opción populista de Laclau. O sea, un poco, voy a tratar de enmarcar los orígenes de este debate, de dónde procede, cómo se desarrolla y ver también cuáles son los puntos fuertes o los puntos débiles de cada uno de ellos. La filosofía o el pensamiento de Zizek nace como respuesta a una coyuntura que arranca en los años 70, ¿no? O los años 60. Todo el latido último del pensamiento de Zizek nace en confrontación con un enemigo llamado pensamiento posmoderno. En ese pensamiento posmoderno entraría Michel Foucault, entraría Toni Negri, entraría Gilles Deleuze, entraría todo el pensamiento francés de los 60, un pensamiento que habría alimentado, y esto es lo que a Zizek también le llama la atención, la teoría de la cultura o el pensamiento cultural a la teoría cultural en Norteamérica, la French Theory o los estudios culturales. Unos estudios culturales que para Zizek habrían neutralizado la capacidad crítica del marxismo para interpretar la realidad y habrían paralizado las dimensiones emancipatorias existentes en el pensamiento clásico. Por eso conviene encuadrar el pensamiento de Zizek en el marco de lo que Fukuyama denominaba el supuesto fin de la historia. Zizek, junto con otros pensadores, por ejemplo Alain Badiou, del cual es muy cercano, reaccionan frente a este supuesto cierre de la historia. Un cierre histórico que habría tenido lugar, según Fukuyama, tras la caída del muro de Berlín y que habría desarticulado o habría debilitado profundamente el pensamiento crítico, fundamentalmente el pensamiento procedente del marxismo. En el ámbito de la filosofía política, este supuesto fin de la historia habría tenido dos consecuencias. Una revalorización excesiva de la ética, es decir, una traducción ética de problemas tradicionalmente políticos, una hipertrofia ética, una manera de entender cuestiones políticas desde parámetros exclusivamente éticos. Por ejemplo, pensemos cómo el fenómeno del terrorismo aquí en España no se ha analizado nunca en términos políticos, o se ha buscado una neutralización política
desde un planteamiento excesivamente eticista. Bueno, pues esta consideración del terrorismo o esta consideración que trata de traducir problemas políticos a cuestiones éticas ha sido una línea de fuerza importante desde los 80. Todavía esto lo podemos ver, ¿no? O sea, como estamos tan poco acostumbrados a discutir políticamente porque los marcos éticos han sido predominantes, ¿no? Hay un librito fantástico que os recomiendo en esta dirección, que es La ética de Alain Badiou, un librito muy fino donde Badiou justamente entiende que la ética es la nueva ideología de nuestro tiempo, no porque haya que despreciar la ética o porque la ética no valga absolutamente para nada, sino porque la ética o la primacía de la ética en nuestro tiempo ha desplazado cuestiones que deberían ser planteadas en términos políticos. Entonces, este rasgo eticista del pensamiento habría sido una de las consecuencias del llamado fin de la historia, ¿no? Y por otro lado, al lado de esta preeminencia o primacía del pensamiento ético sobre el político, Zizek destaca también otra hipertrofia que podríamos denominar el culturalismo. El culturalismo. Es decir, si el eticismo habría abusado de la ética para plantear cuestiones políticas, el culturalismo habría hecho lo mismo, pero en el ámbito de la cultura. Y ahí, en ese saco, Zizek mete a todas las reivindicaciones de los movimientos sociales feministas, LGTBH, animalistas, etc., ¿no? Entiende que en el marco del capitalismo, del tardocapitalismo contemporáneo, todas estas reivindicaciones que él entiende son culturales, en última instancia lo que han hecho ha sido naturalizar y consolidar la lógica capitalista. Es una tesis fuerte que luego pues trataremos de cuestionar y de discutir aportando otros matices, pero básicamente se resumiría así. Las luchas culturales de los movimientos sociales desde los 70, en lugar de devenir luchas anticapitalistas, han sido luchas que en última instancia no han hecho más que de necesidad virtud, o no han hecho más que consolidar la propia lógica del capital. No han tocado el capital en última instancia. Se han posicionado frente al capitalismo de una forma superficial, de una forma epidérmica. Porque él entiende, y esto también es discutible, pero es su tesis, que en la medida en que estas luchas culturales han sido luchas por la identidad cultural o han sido reivindicaciones identitarias de marcos culturales, ese nivel cultural no ha ido a la raíz de los problemas de nuestro tiempo. Por eso, por posmodernidad, por pensamiento posmoderno, y esto evidentemente nos llevaría a discutir muchas cosas, Zizek entiende estas dos ramificaciones, ¿no? Una hipertrofia eticista, una hipertrofia ética por una parte, y por otra parte una hipertrofia culturalista. Bajo este prisma, Zizek va a valorar las aportaciones de Judith Butler, que me parece que fue una de las autoras que visteis la semana pasada. Entiende que la posición de Butler, por muy interesante que sea, se ubica en ese espacio de discusión y, por supuesto, Laclau y Chantal Mouffe, ¿no? Zizek entiende además que los años 60 y el mayo del 68 fue un momento, un punto de inflexión en relación con esta cuestión que acabo de plantear, por muchas razones. Y con esto quizá también pueda conectar el planteamiento de Zizek con planteamientos que habéis visto en semanas anteriores. ¿Qué fue el mayo del 68? ¿Fue una revuelta, una reforma, una revolución política o fue una revolución cultural? ¿Qué es lo que realmente pasó en esa década? No solamente en París, sino en otros espacios como Praga, ¿no? O como en Checoslovaquia, o como en México,
El 68, desde luego, no solamente ocurrió, no solamente tuvo lugar en París. Zizek entiende que los 60, y concretamente el mayo del 68, fue un momento de parteaguas, un punto de inflexión, porque las nuevas reivindicaciones culturales que se pusieron en juego, sabéis que en el 68 el Partido Comunista francés quedó como descolocado, ¿no? Quedó como a contrapié. No supo conectar con las revueltas estudiantiles. No entendía qué es lo que estaba pasando. Le pilló totalmente a trasmano, porque seguía aplicando las categorías del marxismo clásico, del marxismo más ortodoxo, para menospreciar y subestimar lo que allí estaba pasando, ¿no? Esto es lo que generó, por ejemplo, en el pensamiento francés una crítica al marxismo tal y como lo entendía el Partido Comunista francés, ¿no? Y evidentemente lo que puso de manifiesto el 68 fue la necesidad de una reforma o de una transformación cultural donde los nuevos placeres sexuales, donde la emancipación femenina, los nuevos goces y las nuevas sexualidades pudieran tener un espacio. Al mismo tiempo, el elemento libertario que se escondía detrás del acontecimiento propuso una desjerarquización y una crítica a la burocracia de partido que fue asimilada y fue cooptada y absorbida por las necesidades del nuevo capitalismo. Esto lo analiza muy bien Toni Negri, ¿no? La transformación de la composición obrera, como en determinado momento es toda la sociedad la que empieza a producir. Es como si en el 68 la fábrica ya no fuera el lugar privilegiado de protesta. Lo que puso de manifiesto el 68 es que no solamente la protesta se concentraba en el ámbito obrerista, en el ámbito de la fábrica, en el ámbito de la reivindicación laboral, sino que afectaba a toda la sociedad en su conjunto. Esto dotó y dota el 68 de un valor cultural, ¿no? Un valor cultural que Zizek justamente va a poner en entredicho porque entiende que justamente el 68 fue un proceso ambivalente, cuya ambivalencia radica en que si bien, por una parte, el movimiento o los movimientos desempeñaban una función crítica respecto al sistema y ampliaron el campo de juego de lo cultural y de lo político, por otra parte, allanaron el camino a un nuevo capitalismo, en este caso bajo rostro neoliberal, que se iba a apoderar e iba a absorber todas estas reivindicaciones del individualismo frente a la opresión laboral o frente a la jerarquía laboral o frente a una estructura burocrática en su sentido más amplio, ¿no? Aquí hay un libro fundamental que, si no conocéis, os lo recomiendo porque también sirve de punto de partida para el diagnóstico de Zizek, que es El nuevo espíritu del capitalismo de Boltanski y Chapelo, de dos sociólogos, un sociólogo y una socióloga francesa, ¿no? El nuevo espíritu del capitalismo. No es casual que el título del libro sea El nuevo espíritu, no solamente porque Chapelo y Boltanski recogen el planteamiento de Max Weber, sino porque entienden que el nuevo capitalismo contemporáneo es un capitalismo que se alimenta, cuyo motor, en última instancia, es cultural. Es cultural. O es un modelo que, a diferencia del modelo productivista clásico, tiene muy en cuenta las formas de vida de la población, tiene muy en cuenta los deseos, tiene muy en cuenta la forma en la que la mercantilización se convierte en marca, una serie de características que Chapelo y Boltanski, desde luego, analizan muy bien. En este contexto, Zizek considera que es necesario superar todo este planteamiento excesivamente culturalista del pensamiento político de nuestro tiempo. Perdonad que
que os recomiende obras, ¿no? Pero quizá también, si queréis luego seguir profundizando en estas cuestiones, pueda ser interesante, conforme a vuestros intereses, acudir a un texto o a otro. Resulta muy interesante leer el debate que el propio Slavoj Žižek, Judith Butler y Ernesto Laclau mantienen en Contingencia, Hegemonía y Universalidad. Un librito que agrupa todos los debates y todas las conversaciones que tuvieron sobre estos tres temas: contingencia, hegemonía y universalidad. En ese libro, en esos debates, uno también observa justamente cómo la posición de Žižek es radicalmente o es diametralmente diferente a la de Butler y Laclau, ¿no? Justamente porque lo que está en juego es si estas reivindicaciones culturales de los movimientos sociales son reivindicaciones puramente epifenoménicas o son puramente superficiales y, por tanto, no tocan la raíz del sistema, o pueden generar cambios y pueden generar transformaciones sociales, ¿no? Aquí hay un punto que quisiera también subrayar, que es la relación de Žižek con la ideología, con el planteamiento ideológico. Os comentaba hace un momento que Žižek va a heredar el planteamiento en torno a la ideología de Louis Althusser, que distinguía radicalmente entre lo que denominaba marco ideológico o los aparatos ideológicos del Estado, en su terminología, y la ciencia y la filosofía. Ese es el planteamiento en el que se movía Althusser y ha sido un planteamiento duramente criticado. Un planteamiento duramente criticado justamente a raíz de los acontecimientos del 68. No se entiende otra figura importante del pensamiento radical contemporáneo, que es Jacques Rancière, sin este marco de crítica al althusserianismo. Toda la obra de Rancière nace de la necesidad de confrontarse con el maestro, con Althusser, que distingue radicalmente entre ideología y ciencia. Y por eso Althusser se va a embarcar en la maravillosa tarea de analizar la historiografía obrera o la historiografía de la clase trabajadora, para ver cómo la historia que cuenta Althusser no es exactamente la que había tenido lugar. Žižek va a heredar de Althusser esta contraposición entre ideología y filosofía o ciencia, o entre ideología y teoría, apoyándose, por otra parte, en Jacques Lacan, un Lacan que ya había ayudado a Althusser a realizar esta distinción entre ciencia e ideología. Žižek entiende que la cuestión ideológica o el velo ideológico existe, es casi universal y es muy difícil de erradicar, porque hay una tendencia humana inherente al ser humano, inherente psicológica y antropológicamente al ser humano hacia la ideología, hacia lo que llama la estructura imaginaria de la realidad. Un ejemplo de ideología que es muy analizado por Žižek es la ideología antisemita, el antisemitismo como ideología. Podemos poner otros ejemplos, pero Žižek, curiosamente, utiliza en muchos de sus libros y muchos textos la cuestión del antisemitismo para describir cómo opera la ideología. ¿Cómo operó el antisemitismo en la República de Weimar de los años 30? Vamos a tratar de resumir, traduciendo el lenguaje de Žižek, que a veces es complejo, a un lenguaje un poquito más sencillo. Y tengamos en cuenta que lo que sucedió en la Alemania nazi de los años 30, o ese antisemitismo, no es una ideología que pueda permanecer a nuestras espaldas y que ya no pueda volver a repetirse. Lo que estamos viendo en estos últimos tiempos en Francia, en Austria, en Alemania, es una revivificación del fenómeno fascista y del fenómeno racista, en un contexto como el de la Alemania de los años 30, marcado por la crisis. Žižek interpreta el fenómeno antisemita o el fenómeno o la ideología antisemita de la siguiente manera. Imaginemos un contexto de grave crisis económica.
un contexto que no solamente conduce a un alto desempleo, con un crack económico como el que se produjo en la época que arruinó a la economía de su tiempo, y también con una frustración de expectativas brutales dentro de las clases medias. Esa situación de crisis, digamos, necesita o busca un relato, una narrativa para explicar lo que está pasando. En ese momento de crisis económica, pero también de crisis cultural, el nacionalsocialismo aportaba una solución. Esa solución era una solución identitaria, era una solución orgánica, basada en una idea de una Alemania fuerte, de una Alemania además que podía ejercer el derecho a la venganza después del Tratado de Versalles, donde el país había sido humillado por las potencias aliadas. Lo que resulta interesante a efectos de interrogación política es porque en ese momento de crisis económica y de crisis cultural, el nacionalsocialismo le comió la merienda al marxismo o le comió la merienda a las ideologías de la clase trabajadora. ¿Qué es lo que pasó para que en un contexto de crisis esa crisis no produjera sus propios sepultureros, como pensaba el marxismo ortodoxo, sino alumbrar a la bestia desde las propias entrañas del derrumbamiento de los valores burgueses? ¿Cómo es posible? ¿No? Bueno, este es el gran debate de los años 30. ¿No? Y una respuesta importantísima será la dada por Antonio Gramsci. En el fondo, la posición de Zizek no está muy lejos de la de Gramsci, ¿no? Aunque él no se mete directamente, aunque Zizek no se mete directamente en la cuestión. Pero el tema es que la ideología antisemita fue capaz de capturar la subjetividad de una forma mucho más seductora que los discursos de la clase trabajadora. Es más, mientras que los partidos de izquierda o de la clase trabajadora, los partidos obreristas, enfatizaban la cuestión económica, enfatizaban la identidad de la clase trabajadora frente a la clase burguesa, quien realmente interpelaba a la población era quien la interpelaba en un discurso nacional popular, en un discurso nacionalista. Nosotros frente a los judíos, nosotros frente al chivo expiatorio judío. Cuando vemos esos documentales maravillosos de Leni Riefenstahl, como por ejemplo El triunfo de la voluntad, donde los alemanes se congregan en torno al Partido Nacional Socialista y en torno a Hitler, no solamente vemos a una masa hipnotizada por un líder, vemos una masa deseosa de tener un líder. Vemos una masa que consiente en ser conducida por un Führer, ¿no? Esto es lo que Zizek llama el goce de la ideología. Por eso, y aquí introduzco otra cuestión que es muy interesante en su obra, Zizek entiende que el desenmascaramiento ideológico en la era de la sociedad de masas es inoperante. Ya no podemos convencer a la gente interpelando a su sentido común o a su racionalidad. Porque lo que nos ata a la ideología, lo que nos ata a nuestros prejuicios antisemitas, a nuestros prejuicios racistas, lo que nos ata a nuestros prejuicios machistas, es un determinado goce. Es decir, en definitiva, y esto lo plantearía Zizek en conexión con el psicoanálisis, la película que nos montamos a nosotros mismos cuando somos machistas, cuando somos racistas, es una película que nos sirve para dotar de sentido, es una narrativa que trata de dotar de sentido al caos en el que nos encontramos. Estamos tan perplejos, estamos tan desorientados, carecemos estamos tan privados de orientación y estamos tan privados de cartografías que nos ayuden a situar nuestra posición en el mundo, que estas ideologías ofrecen algo de sentido, un sentido funesto, un sentido
un sentido violento, un sentido inhumano, pero al fin y al cabo es un sentido, es una narrativa que dota de sentido, ¿no? Es decir, el abordaje que hace Zizek del problema de la ideología es un planteamiento muy marcado por el psicoanálisis y muy marcado por esa tendencia que, según él, tiene el ser humano a construir imaginarios o discursos de sentido que doten de coherencia a una realidad que en momentos de crisis es particularmente volátil, es particularmente compleja, es particularmente caótica, ¿no? Pero interpreta la ideología en esta clave psicoanalítica, ¿no? Y esto es quizá lo que a Zizek le impide comprender otros procesos, ¿no? Bueno, habiendo hecho este curso, esta pequeña digresión sobre la cuestión de la ideología, vamos a entrar ya un poco más de lleno en el debate Zizek. Zizek apenas habla de hegemonía, no habla apenas de Gramsci. No recuerdo textos explícitos donde dialogue con el gran pensador político italiano. Y aquí es donde yo veo la gran deficiencia política de Zizek, según voy a tratar de exponer a continuación. La conversación o el diálogo entre Zizek y Laclau, a mi modo de ver, y esto puede ser una interpretación un poco cogida por los pelos, pero creo que puedo defenderla, debe partir de la 11ª tesis de Marx, aquella que reza: la filosofía hasta ahora ha interpretado de formas diversas el mundo, es hora de transformarlo. Hemos oído esta frase hasta la saciedad, hemos visto sin fin de comentarios al respecto. Incluso podríamos decir que toda la historia del marxismo contemporáneo es una nota a pie de página de lo que quería decir Marx en esa puñetera frase. Podríamos tener la tentación de interpretar la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach en un sentido activista. Dejemos la filosofía, dejemos la teoría, dejemos la ideología y militemos. Pongámonos manos a la obra. Metámonos en un partido político, metámonos en una organización, metámonos en 20 grupos de Telegram, pero hagamos algo. Dejemos de reflexionar, dejemos de pensar, dejemos la teoría que no vale para nada y curremos, porque realmente lo que importa es la praxis, es la práctica. Esta es una interpretación torticera de la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach, porque en absoluto Marx recomienda eso. Lo extraordinariamente interesante del punto de vista de Marx no es que reniegue de la teoría para abandonarnos a la praxis. Lo interesante de Marx no es que plantee un abandono de la ideología o de la filosofía o de la teoría para sumergirnos en un hiperactivismo frenético y neurótico. No, lo que él trata de plantear es cómo puede conjugarse la teoría y la praxis. Porque para transformar las cosas no basta con limitarnos a hacer cosas. La praxis transformadora es aquella que es capaz de conjugar la teoría del pensamiento y la práctica. Solamente esa conjugación o esa articulación entre teoría y praxis puede transformar la realidad. Por lo cual, Marx tampoco, y esto efectivamente sería un debate muy complejo, al menos el joven Marx no desestimaría la fuerza de la ideología, la fuerza de las ideas para cambiar las cosas. Evidentemente, esa fuerza de las ideas dependerá del contexto histórico, dependerá de si esas ideas tienen a su espalda un movimiento social, tienen a su espalda una fuerza acumulada históricamente. Esta es la herencia hegeliana de Marx, ¿no? Quien va a dotar del concepto de ideología de una densidad nueva es justamente Gramsci, ¿no? Que va a entender que el plano ideológico debe ser tenido en cuenta y que
a través de los discursos, a través de los planteamientos ideológicos, uno puede tener la fuerza suficiente para transformar la realidad. Esto conviene que lo recordemos para lo que vamos a decir ahora, ¿no? ¿Cómo conectar la teoría? ¿Cómo conectar la teoría con la praxis? Bueno, evidentemente ese es el gran problema, ¿no? ¿Cómo acercarse al pueblo? ¿Cómo puede acercarse el intelectual o cómo puede acercarse el teórico a esa fuerza popular que estaría esperando? Insisto en que es decisivo pensar el problema en toda su complejidad, ¿no? Esto nos desmarcaría de posiciones que entenderían que el capitalismo por sí mismo genera sus propias condiciones de autodestrucción y que por eso mismo habría una necesidad de la autodestrucción del mismo, es decir, lo que podríamos denominar una lógica endógena, esta idea de que el capitalismo genera y crea sus propios sepultureros. Una posición que políticamente es problemática porque nos llevaría simplemente a esperar o a resignarnos a que la locomotora termine de descarrilar. En ese sentido, pues somos espectadores de un proceso que transcurre a nuestras espaldas. Esa posición, desde luego, no sería la correcta, pero tampoco la posición voluntarista, una posición que al margen de la economía o al margen de las fuerzas objetivas históricas entiende que solamente con la voluntad puede cambiar las cosas. O sea, Marx no es ni un voluntarista ni un economicista, o sea, no es un reduccionista en ningún caso, ¿no? Este es el problema que llega a nuestra actualidad bajo la discusión entre Laclau y Zizek, bajo el acento populista. Voy a citar un paso de Zizek criticando todos aquellos movimientos sociales o movimientos políticos que hacen de la reivindicación cultural bandera, lo que él denomina pensamiento posmoderno, donde entraría Laclau, donde entraría Judith Butler, donde entraría Negri, etc. La manera posmoderna estándar de rechazar la importancia del conflicto de clase no es principalmente llamar la atención acerca de la supuesta clase obrera en vías de desaparición, sino más bien enfatizar cómo el conflicto de clase no debería ser esencializado como el punto de referencia final hermenéutico a cuya expresión todos los demás conflictos pueden ser reducidos. Hoy en día asistimos al florecimiento de nuevas y múltiples subjetividades políticas, de clase, étnicas, gay, ecológicas, feministas, religiosas. Y la alianza entre ellas es el producto de la abierta lucha contingente en la hegemonía. No es difícil seguir este rastro. La lógica subyacente que recorre fenómenos tan aparentemente diferentes como el multiculturalismo, ciertas reivindicaciones de género, el miedo a la globalización surgido al socaire del referéndum sobre la Constitución Europea o las nuevas reconstrucciones históricas nacionalistas, revela un nuevo mapa de luchas significativamente más culturales que directamente políticas, surgido de la desvertebración de ese horizonte de verticalidad sociopolítico que, por simplificar, llamaremos moderno. A medida que las aspiraciones a la comprensión de la totalidad social del marxismo dejaron de convertirse en el gran referente crítico del sistema capitalista y el concepto de clase social dejó de ser útil en el plano teórico, el descontento social se canalizó de otro modo, transformándose en un número indefinido de reivindicaciones colectivas totalmente independientes entre sí. Es un texto muy denso, procedente del libro de conversaciones que os recomendaba antes, Contingencia, Hegemonía y Universalidad, donde Zizek pone las cartas sobre la mesa, ¿no? Y donde yo creo que sintetiza su oposición al discurso de Ernesto Laclau y en ese libro también de Judith Butler, ¿no? Voy a tratar de desmenuzar o de extraer las líneas básicas de este fragmento. Bueno, en primer lugar, aquí se oponen dos posiciones. Una, la que entiende que hay que partir
de las diferentes luchas sociales, de la pluralidad de las luchas sociales, que sería el caso de Laclau. Es decir, tenemos que partir de que las grietas del sistema están diseminadas, es un malestar difuso. O bien la posición que entiende que más allá de esa pluralidad de descontentos, más allá de estos movimientos plurales, hay una fuerza prioritaria que sería la de la clase trabajadora. Es decir, podríamos sintetizar el argumento de la siguiente forma. Primacía o prioridad o privilegio de la clase trabajadora versus diferentes movimientos sociales o diferentes luchas sociales, ¿no? La tesis de Zizek es que justamente por no dar el paso al concepto de clase, esas luchas terminan siendo inoperantes, terminan siendo funcionales al sistema. La lucha del ecologista que lucha por tener manzanas ecológicas, pues termina siendo funcional al sistema. La lucha feminista que termina reivindicando una identidad femenina y que aísla ese movimiento en relación con otras luchas, pues también termina convirtiéndose en la defensa progre de un feminismo elitista que deja de conectar con otras luchas, y así sucesivamente. Otro concepto importante que aparece en el texto es la diferencia existente entre la posición que parte de la pluralidad o que trata de construir la totalidad, la cartografía de totalidad desde las diferentes luchas sociales y el planteamiento que ya de entrada el marxista se ubicaría en una cartografía de la totalidad. La forma de entender la totalidad en un marco u otro. Esto es muy importante. La cuestión que se deriva de este texto para una correcta aproximación al problema de la hegemonía es el siguiente. El concepto de hegemonía en la tradición de Gramsci implica la articulación, la palabra es fundamental, luego si queréis podemos volver sobre ella, la articulación de un bloque histórico en torno a una clase dirigente y no la simple adición no diferenciada de la categoría de descontentos. La formulación de un proyecto político capaz de solucionar una crisis histórica de la nación y del conjunto de las relaciones sociales. La diferencia entre Laclau y Zizek radica en el protagonismo de la clase. Si esas luchas sociales o esa articulación de las luchas sociales tiene que sintetizarse bajo el paraguas de la clase o si más bien hay que luchar y hay que hacer política desde la articulación de esos diferentes malestares o de esos diferentes descontentos. Laclau prevé una estrategia que conservaría la categoría de clase esforzándose en reconciliarlo con la multiplicación de las identidades representadas por los nuevos movimientos sociales e inscribiéndolos en una cadena enumerativa. Movimientos de raza, clase, etnia, etc. El concepto marxista de clase se integra, no obstante, difícilmente a esta cadena enumerativa, en la medida en que al resignarse a convertirse en un simple eslabón más de una cadena, el proletariado perdería su papel privilegiado. No hace falta ser muy inteligente para ver que el problema que estamos teniendo hoy en día con la alianza o la confluencia con Izquierda Unida se delimita desde este espacio teórico. ¿Cómo confluir o desde dónde desarrollar la articulación? ¿Desde un concepto de identidad llamado la izquierda? ¿Desde una identidad ya dada y constituida denominada históricamente la izquierda? ¿O debemos, en cambio, realizar la articulación y la confluencia desde otros espacios? Debemos realizar
el acuerdo o debemos realizar la confluencia a la luz de una oposición, de un marco de antagonismo que separaría a la clase trabajadora de la clase burguesa y el capital, o tenemos que plantear el escenario de antagonismo desde el esquema pueblo, gente versus casta. Las formas de enmarcar la cuestión, las formas de entender por dónde empezar el antagonismo, tienen que ver con este debate. Por eso resulta tan interesante y tan ilustrativo leer a Zizek y leer a Laclau, ¿no? Lo que entienden Laclau y Chantal Mouffe en una obra también clásica llamada Hegemonía y Estrategia Socialista es que los nuevos movimientos sociales emergidos desde los 60 habrían puesto a dura prueba una definición del socialismo basada en el carácter central de la clase obrera y la revolución con mayúscula. Lo que comentan una y otra vez Laclau y Mouffe en Hegemonía y Estrategia Socialista es que el nuevo mapa de las críticas al sistema ya no puede sintetizarse bajo la fórmula de clase, ¿no? Luego podemos discutir por qué, porque eso tiene causas profundas. Pero Mouffe y Laclau entenderían que la aparición de los nuevos movimientos sociales habría quebrado irreversiblemente el privilegio de la clase trabajadora para liderar el proceso, ¿no? Aquí hay un planteamiento de Gramsci que resulta importante. Gramsci habla que la única fuerza capaz de liderar hegemónicamente al resto de la sociedad es aquella que fuese capaz de dejar sus intereses corporativos para abrirse y ser permeable a los intereses restantes. Es decir, aquí el problema que estamos teniendo quizá hoy en el debate si la confluencia tiene que ser de izquierda o no, o digamos los planteamientos en juego son los siguientes. ¿Por qué confluir en torno a un significante llamado izquierda que en lugar de ser permeable al resto de los intereses sociales, o en lugar de ser permeable al resto de la sociedad, se repliega en una identidad previa? No es un problema o no es un debate que cuestione los valores de la izquierda como tales, no es un debate que cuestione la importancia que han tenido las luchas sociales desde la izquierda en el pasado. No, es un debate sobre el significado de la hegemonía, sobre cómo podemos ampliar el espacio político. Ese es el debate, ¿no? Zizek, desde luego, no entiende que haya que dar ese paso hegemónico porque considera que ese paso hegemónico le hace el caldo gordo al capitalismo. Piensa que abrir el espacio hegemónico, como intentan Laclau y Mouffe, es erróneo porque ese planteamiento de apertura no logra convertirse en una lucha verdaderamente anticapitalista y, por tanto, legitima o actúa como distracción a la espera de una política que se ocupe de lo realmente importante, que sea la lucha de clases. Este es el planteamiento. Por eso dice Zizek, no acepto que los distintos elementos que se producen en la lucha por la hegemonía sean en principio equivalentes. Es decir, no acepto que la lucha de los gays, la lucha feminista, la lucha XXX sea comparable a la lucha de la clase trabajadora. La lucha importante es la lucha de la clase trabajadora. Y si se soluciona la lucha de la clase trabajadora, se terminarán solucionando las luchas restantes. Siempre habrá un elemento o una parte de la cadena que, aunque parte involucrada de la misma, dice, la sobredetermina. Esta contaminación del universal por el particular es más fuerte que la lucha por la hegemonía. Entonces aquí podemos entender quizá un poquito más lo que os decía antes en torno al concepto de ideología. Zizek entiende que todos estos nuevos movimientos sociales y culturales y todas estas reivindicaciones
al ser reivindicaciones de estilos de vida ya marcados por el sentido común del capitalismo, no ayudan a salir de él. Entonces, entiende que no se puede producir ninguna articulación de malestares que pueda generar un cambio social, porque toda esa articulación, en tanto que cultural, no es más que una forma de hacer de necesidad virtud. No es una manera adecuada para contrarrestar el sistema. Pero eso es porque entiende que el sentido común, el sentido ideológico, ya está determinado por el capitalismo. No entiende que quizá ese sentido común está fisurado, está fracturado. No entiende que ese sentido común puede ser resultado de luchas contingentes. No entiende que ese sentido común está siempre reproduciéndose y está siempre pendiente de un hilo, en un, como decía Gramsci, un equilibrio inestable. Por eso la interpretación de Zizek no va en la senda, en el camino marcado por Gramsci y que llega a Laclau y Mouffe, ¿no? En este contexto se entiende la crítica de Zizek al populismo, porque entiende que el populismo, en sus diferentes variantes, esto también nos llevaría muy lejos, pero como vais a abordar la cuestión la próxima semana, no me voy a detener excesivamente en ella, que el populismo es reactivo, es parasitario, es un movimiento de protesta interior y funcional al sistema. Es una protesta que en lugar de apuntar al verdadero enemigo, que es la estructura capitalista, se encierra en una lógica, como decíamos antes, superficial o epidérmica. Por eso Zizek cuestionó el 15M, por ejemplo, entre otras razones, porque entendía que era una mera indignación que no daba el paso político, ¿no? Pensaba que era un elemento de reacción, ¿no? Un elemento parasitario. Curiosamente, las manifestaciones de Zizek en torno al 15M fueron negativas, pero han sido muy positivas respecto a Podemos. Llama la atención eso, ¿no? Porque en el fondo el planteamiento es muy parecido, quizá porque él ha idealizado mucho a Podemos desde fuera. En el último libro suyo publicado en castellano, menos que nada, habla expresamente de su apoyo a Podemos, ¿no? Pero quizá porque Zizek tampoco entiende muy bien la situación española o se mete ahí en un berenjenal. Pero en cualquier caso, quisiera llamar la atención sobre esto, ¿no? Sobre el carácter reactivo que tiene el populismo, en tanto que es un movimiento de resistencia que no se acomoda, que no se adapta a la lucha de clases. No es un malestar difuso. Sin embargo, aunque Zizek es crítico del populismo, en tanto que no da el paso a la lucha de clases, no es del todo crítico. Advierte que en un contexto que él denomina pospolítico, el populismo es capaz de abrir la llave, es capaz de abrir la cerradura, es capaz de proporcionar una cierta salida, una cierta. Entiende que el populismo es muy interesante como ruptura del consenso pospolítico. Un ejemplo que pone mucho Zizek respecto a este valor positivo del populismo sería el no europeo al tratado, ¿no? El no que se produjo en determinados países europeos a la Unión Europea, ¿no? El Tratado de la Unión Europea, a Maastricht, ¿no? O sea, ese no difuso que concentraba a su alrededor y agregaba a su alrededor posiciones políticas muy diversas, desde el nacionalismo más rancio hasta la izquierda más radical, ¿no? Ese no difuso que simplemente decía no. Ese no para Zizek sería un síntoma del nuevo populismo que se avecina, ¿no? Del contexto populista en el cual estamos obligados a vivir, ¿no?
Y fijaos cómo se maltrató y cómo se despreció ese no en los medios de comunicación. Por eso cuando Cebrián esta mañana dice que el gran enemigo de nuestro tiempo es el populismo, pues tiene toda la razón. O sea, desde el punto de vista de los intereses de Prisa, el enemigo fundamental tiene que ser ese fantasma que aglutina a su alrededor sensibilidades y rostros que en otro tiempo se articulaban conforme a identidades fijas y que ahora conforman un conglomerado monstruoso, ¿no? Una especie de mezcla variopinta de gentes muy diversas que se unen para decir no a las élites. Esto Zizek, sin embargo, a diferencia de Cebrián, lo ve bien, lo ve positivo, ¿no? Y fijaos, por utilizar una reflexión de Laclau, en qué sentido tan familiar a la política de nuestro tiempo se expresa este problema. Es una cita que utiliza Zizek de Laclau. Y fijaos qué metáfora utiliza porque seguro que os suena. La cita es de Laclau. Yo diría que cuando hay política hay siempre algo más que ludismo. Es decir, el que hace política no es el que juega dentro de las reglas de un sistema, sino más bien el que patea el tablero. Es decir, que la política se relaciona con el momento del antagonismo que para mí es más importante que la gramática que ajustaría todo el movimiento de piezas. El punto es el siguiente. ¿Quién es exactamente el que juega y qué es lo que está implicado en el juego? Si, por ejemplo, uno tiene un juego muy elemental, tal como el ajedrez, la gramática del juego está fijada desde el principio. Pero para mí el juego viene a ser de una naturaleza diferente cuando el que juega no juega realmente, sino que es el que patea el tablero. Entender la política como un acto que no sigue las reglas de juego, que no sigue las reglas de juego marcadas. Imaginad un tablero de ajedrez donde el alfil se mueve de determinada manera, el peón se mueve de determinada manera, la reina se desplaza de la siguiente manera. Bueno, ese juego dentro de las casillas es lo que podría ser una gramática de lo político. Es lo que se nos dice que debemos hacer cuando hacemos política. Pero ¿y si lo característico de la política no fuera el movimiento de las fichas dentro del tablero ya existente, sino el patear el tablero? ¿No? Pues el populismo sería, en una definición muy grosera y que requeriría muchos matices, esa forma de patear el tablero. Y para Zizek esto es positivo, en la medida en que las reglas de juego que ha planteado la política en los últimos tiempos han sido reglas, en su terminología, pospolíticas. Es decir, Zizek llama pospolítica a la mera gestión administrativa, ¿no? La reducción de la política a gestión. Bueno, es un lerdo como político, pero qué buen gestor. O no necesitamos políticos, necesitamos técnicos, ¿no? Ahora también cuando en los últimos tiempos se hablaba de, bueno, para que lleguemos a un consenso, que sean los técnicos, ¿no? Los que lleven la economía, que son los que saben. Esto Zizek entiende que es perjudicial y a mí también me lo parece, porque es la reducción del potencial político de transformación de la realidad a seguir las casillas preestablecidas. Es la reducción de la política a tecnocracia. Y eso tiene unos riesgos democráticos indudables, porque reduce también la política al juego de unos expertos que se pueden ver obligados a prescindir de la ciudadanía y de la gente. Total, como son los que saben, ¿verdad? Entonces, Zizek entiende que la medida en que el tablero pospolítico puede ser pateado, ese populismo es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Incluso él entiende, y hay varios escritos donde reflexiona sobre este asunto, y voy a permitir también recomendaros textos que a mi modo de ver son importantes. Entiende, por ejemplo, en un
en un prólogo, esto se puede encontrar en Internet, a un libro que se titula ¿Qué pasa con Kansas?, de Thomas Frank, que publicó Aquarela, analiza el fenómeno, por ejemplo, del Tea Party. El Tea Party es un fenómeno populista. Es un fenómeno populista porque no pone de relieve un malestar, un tipo de indignación que no se canaliza a través de los dos partidos tradicionales, el demócrata y el republicano, ¿no? Entonces, en ese texto, que es un prefacio o un epílogo al libro de Thomas Frank, ¿Qué pasa con Kansas?, dice que para una política emancipatoria el aliado es siempre el malestar populista, antes que el progresismo pijo. Esta es la idea, ¿no? O sea, frente a la política de Hillary Clinton, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora en Estados Unidos? ¿Por qué tanta gente está votando a Donald Trump? Pues eso también es síntoma de un tipo de malestar que ya no termina recogiéndose en los partidos tradicionales. Pues Zizek entiende que la política emancipatoria pasa más por conectar con las demandas de los votantes de Donald Trump, fijaos, la tesis es fuerte, que con los votantes pijos de Nueva York a Hillary Clinton, ¿no? Porque entiende, y esto podría aplicarse también a la política del PSOE en los últimos tiempos, que el progresismo de izquierdas, al haber roto su conexión con las raíces populares, o al haber roto su relación con las reivindicaciones populares, ha terminado también siendo funcional al sistema, ¿no? O sea, de ahí que el único malestar que deba ser recogido es el malestar difuso que, desgraciadamente, se concentra en los partidos de derecha. Pero eso es justamente porque la izquierda ha sido incapaz de canalizar ese malestar. Si el Frente Nacional en Francia logra conquistar a su paso cada vez más gente, quizá eso sea también un indicio de la incapacidad de la izquierda de atraerse, de seducir y de canalizar ese malestar. Como veis, la posición de Zizek ante el fenómeno populista, aunque es crítica, no deja de tener matices. Para ejemplificar esta posición, que no voy a decir ambivalente porque es muy fuerte, sino que es matizada, os quería haber proyectado un fragmento de una película que él comenta, creo recordar, en un libro llamado El espinoso sujeto, que es Cabaret, de Bob Fosse. Como no hemos podido al final proyectarla, os la describo, pero podéis, cuando salgáis de aquí o cuando os dé la gana, podéis ver el fragmento. Si metéis Cabaret, Tomorrow Belongs to Me, es una escena que al mañana me pertenece, ¿no? Una escena famosísima y que Zizek también comenta en uno de sus documentales, en una de sus películas, ¿no? Creo recordar que es la de La guía perversa del cine, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Pero bueno, os lo comento, ¿no? Os comento un poco de qué va. Si no habéis visto Cabaret y nada tiene que ver con esta porquería que La Gran Vía, o sea, es una película muy interesante, ¿no? Porque trata de reflexionar sobre la gestación del nacionalsocialismo en la República de Weimar en un contexto cabaretero. ¿Qué es el cabaret? El cinismo, la decadencia de las costumbres, la ridiculización, nada se toma en serio. Ese ambiente cínico era el ambiente de la República de Weimar de los 30. Y por eso a Zizek le llama la atención el paso de esa sociedad decadente, descreída, que se ríe de sí misma, que ya no cree en nada, y de repente la efervescencia nazi, ¿no? De repente la pasión, el pathos por creer algo. Joder, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo hemos pasado de una situación de descreimiento, de cinismo brutal, donde el ambiente es cabaretesco, a una situación donde Hitler se hace con el poder, ¿no? Entonces, esa escenita, la película
es una reflexión en torno a esto, ¿no? Con números musicales, pero muy inteligente, muy sutil. Y hay un momento dado de la peli que es un momento donde los protagonistas se van a tomar algo a una taberna alemana, donde se describe la vida cotidiana del pueblo alemán. Están ahí con sus cervezas y tal. Y pues, de repente un niño, rubito, ario, empieza a cantar una canción que se llama Tomorrow Belongs to Me, ¿no? La canción es pues, una canción fascista hasta la médula, ¿no? Hablando del futuro de Alemania, hablando del futuro esplendoroso de Alemania, donde todos los corazones volverán a resurgir y a unirse. Y esa gente que estaba pues, tomándose sus cervezas aislada, empieza a emocionarse y empiezan a cantar juntos. Es una metáfora, una imagen muy sugerente de la atracción, iba a decir del núcleo irradiador, de la atracción de la ideología nazi, ¿no? Como esa canción que entona los corazones, que los fusiona en un horizonte común llamado la gran Alemania del futuro, concentra a su alrededor una unidad que no existía hasta ese momento, ¿no? Y hace Zizek un comentario de la peli, ¿no? Y dice, a ver, mis amigos liberales norteamericanos, cuando ven la peli y ven la escena, me dicen, ¿lo ves? Es que el nacionalsocialismo era esa pasión. Entienden que el problema nazi radica en el exceso de pasión que entra en escena cuando se ponen a cantar con el niño. El contenido de la canción, desde luego, es un contenido nacionalista, totalmente repudiable y que puede hacer presagiar que detrás de esa canción están los campos de concentración. ¿Por qué? Porque en la medida en que esa canción buscaba fusionar a todo un pueblo en pos de una idea orgánica de país que expulsara a todas esas manchas y todos esos obstáculos que pudieran afear el conjunto, ya estaba de alguna forma manifestándose la matriz ideológica del exterminio nazi. En la medida en que esa canción planteaba un horizonte orgánico de sociedad donde los judíos no podían estar, porque eran degenerados, porque no eran arios, porque no pertenecían a ese ideal de salud del pueblo, ¿no? A pesar de eso, que Zizek no lo niega, entiende que el fallo de sus amigos neoliberales es simplificar el asunto entendiendo que el problema está en la cuestión emocional que planteaba la canción, ¿no? Como si los liberales le dijeran a Zizek, mira, ¿lo ves? Si el problema del fascismo es como el de todos los totalitarismos, que la gente se enciende, que la gente se pone cachonda con las ideologías, que la gente se emociona demasiado y cree demasiado en las cosas. El problema es el pathos. El problema del totalitarismo es el pathos. Por eso, una sociedad democrática es una sociedad que debe desconfiar de las pasiones. Es una sociedad que tiene que ser racional, que tiene que ser ilustrada. Dice, no. Dice, el problema no es ese. Esa es la mala interpretación liberal de la escena. Justamente es al revés. Lo que sucede en esa escena es que como no había ningún partido político que pudiera emocionar, que pudiera apelar a la afectividad de la gente, como sí que hacía la ideología nacionalsocialista, ese pathos crítico, toda esa energía de resistencia respecto a un mundo que estaba mal hecho, fue hegemonizada y fue cooptada por los fascistas. En la medida en que uno dice que el problema se reduce a contraponer el buen talante liberal versus el pathos, no entiende nada. Y sobre todo, políticamente comete el error de no dar la batalla por la hegemonía, no dar batalla por hegemonizar esos contenidos populares, esos contenidos de resistencia que efectivamente fueron cooptados por el fascismo, pero fueron cooptados por el fascismo ante la indiferencia o
ante la anuencia de la izquierda obrerista, que justamente por plantear el campo de batalla político en la cuestión económica, en la cuestión de la clase trabajadora, no entendía que era fundamental también trabajar en el malestar de esas clases medias, en los imaginarios de esas clases medias, en las identificaciones de esas clases medias, ¿no? Bueno, voy a ir terminando ya, porque veo que ya estoy casi... Pese a todo esto, pese a que Zizek reconoce estos elementos interesantes del populismo, ¿por qué esta escena de cabaret que acabo de describir diría algo del populismo? Dice algo del populismo porque el populismo es, en algún sentido, esa energía, ¿no? Es esa pasión que se desencadena al oír esa canción del niño, ¿no? Ese es el escenario del populismo que desde la tradición clásica del marxismo y desde la tradición liberal no se entiende. Y esto es lo que tienen en común la tradición marxista y la tradición liberal, que la tradición liberal apela al individuo para hacer política y la tradición marxista apelaría al concepto de clase. Pero eso que está entre la clase y el individuo, ese exceso, ese enclave borroso, confuso, inaprensible y volátil, es el campo de juego del populismo, ¿no? Y la pregunta es si podemos prescindir de ese campo de juego para hacer política. Para finalizar y para comentar, también para marcar el acento en otra dirección, ¿no? A pesar de todas estas advertencias de Zizek sobre la necesidad del momento populista, él entiende que el populismo es bueno solo en la medida en que se enfrenta a la gestión tecnocrática, a la pospolítica, pero no es suficientemente bueno porque no da el paso a la lucha de clases. En este contexto, Zizek tiene una metáfora muy interesante con la que terminaría, ¿no? Que es que entiende que el populismo simplifica la complejidad de la realidad. Es una simplificación de la cartografía de la totalidad que nos daría una explicación, una perspectiva marxista. Para ello recurre a un chiste, ¿no? Recurre a una imagen, sí, que podríamos definir como un chiste, una broma. Todos conocemos el viejo chiste, es cita de Zizek, todos conocemos el viejo chiste del hombre que busca las llaves bajo la farola. Cuando le preguntan dónde las ha perdido, admite que en un sitio mal iluminado. Entonces, ¿por qué las busca allí, justo debajo de la farola? Pues porque ahí se ve mucho mejor. El populismo, dice Zizek, siempre tiene algo de ese ardid. Así pues, no solo el populismo no es la palestra en la que se deben inscribir los proyectos emancipadores del presente, sino que cabe ir un poco más lejos y proponer que la principal tarea de la política emancipadora contemporánea, su problema vital, radica en encontrar una forma de movilización política que, por un lado, sea como el populismo, crítica con la política institucionalizada, pero que, por otro, no caiga en la tentación populista. Quizá para resumir podemos sintetizar que la fórmula que utiliza Zizek es esta. El reto pasa por encontrar una forma de movilización política que, por un lado, como el populismo, sea crítica con la política institucionalizada, es decir, sea sensible a todos esos malestares que no quedan recogidos y contenidos por los partidos tradicionales, por la política al uso, por los esquemas ortodoxos, pero que, por otro, no caiga en la tentación populista. En esa encrucijada yo creo que merece la pena seguir pensando, sobre todo si por tentación populista entendemos refugiarnos en una identidad nacional, en una identidad orgánica previa a las relaciones de poder, o buscamos idílicamente un espacio previo donde no existen las relaciones de poder. Pues bien, muchas gracias. Solamente esto.
¿Se me escucha? Sí. Vamos a dar paso al turno de preguntas. No sé si está por ahí el micrófono. ¿Lo tienes tú, no, Carmen? Vale, pues. Si hay alguna pregunta. Bueno, en primer lugar, gracias por la conferencia. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarte, y no es estrictamente de Zizek, pero guarda relación con Gramsci y con Laclau, si podemos hacer una transposición del paso que hace Gramsci de lo corporativo a lo ético-político con el paso que hacen Laclau y Mouffe en estrategia socialista de lo particular a lo universal. Gracias. ¿Contesto uno por uno o recopilamos las preguntas? Sí, era para saber si recogemos varias preguntas, contesto o contesto. Como veo que no hay tampoco por ahora más preguntas, te contesto. Sí, por supuesto. Yo creo que la extrapolación se puede realizar. Incluso si uno lee atentamente Estrategia y Hegemonía Socialista, donde Laclau y Mouffe siguen a Gramsci en casi todo, pero que también se desmarcan de él al entender que ya la clase no es el elemento aglutinador de la posibilidad hegemónica. Incluso ahí observamos esto que tú acabas de apuntar, ¿no? Es decir, hay que salir, o solamente una fuerza puede liderar hegemónicamente una sociedad en construcción. En este momento, además de crisis orgánica, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, en ese momento de indefinición, la única capacidad de cambio proviene de una fuerza que, por así decirlo, sepa jugar en ese terreno de lo monstruoso, donde las identidades tradicionales se han desmoronado y donde hay una cierta perplejidad a la hora de seguir las consignas. Justamente en ese momento, la fuerza hegemónica será aquella que vaya más allá de sus intereses corporativos, sean sindicatos, sean asociaciones de todo tipo, y dé el paso a hegemonizar a otras clases o otros sectores sociales. Claro, en esa salida o en esa apertura de la dimensión corporativa, que para Gramsci es fundamental para hacer hegemonía, esa clase que lidera también tiene que hacer concesiones. Es decir, no solamente tiene que renunciar a sus intereses corporativos, sino que tiene que ser permeable hasta tal punto que pueda recoger otras demandas y incorporarlas a su proyecto. Pero es fundamental esta dimensión entre lógica corporativa, lógica hegemónica. Es fundamental. Y desde luego Laclau y Mouffe siguen en eso, siguen a Gramsci al pie de la letra. Yo quería comentar una pequeña duda que más que teórica es también política, porque o sea, antes al mencionar a Zizek, decías que Zizek tiene una postura con el marxismo que quizás no es aceptada o no es bien vista por el marxismo ortodoxo, ¿no? Perdón, no te he oído bien. Que cuando hablabas de Zizek decías que tiene una forma de tratar el marxismo que los marxistas ortodoxos no ven bien, no ven de forma acertada y que les molesta. Esa molestia es como 100.000 veces mayor si en vez de hablar de una visión crítica al marxismo como la de Zizek, hablamos de una postura populista enfrente de un marxista, ¿no? O enfrente de una persona que defienda la izquierda o esos repertorios de acción y de formas de articular y de construir a los que estamos acostumbrados. Y durante las últimas semanas, con el tema de la confluencia y el debate que anteriormente se trató de la transversalidad, toda esa semana que era un constante bombardeo de tener que ver cómo todo lo que se producía intelectualmente eran posts y artículos defendiendo la idea de la transversalidad a unos niveles que, no sé, que parecía Peppa Pig o Teo Balzó, ¿sabes? Eran cosas que como de hemos llegado hasta aquí y tenemos que estar hablando de esto ya 2 años, yo creo que ya los resultados deberían avalar esto, pero no, que era como un retroceso.
Yo lo que no consigo entender, o si lo entiendo no sé cómo resolverlo, es cómo salir de este esperpento en el que hay una serie de personas que plantean ampliar o utilizar herramientas que busquen esa amplitud a la hora de tender la mano, de construir con entidades mucho más ricas, mucho más plurales y sobre todo, como Zizek remarca, identidades que se construyen dentro de las propias lógicas del capitalismo y que no son viejas identidades que tienden a la impugnación total o a la exterioridad. Frente a la izquierda, o sea, ¿cómo puede ser que se proyecte sobre los populistas y sobre las personas que hacen hincapié en estas cuestiones una idea de que son los arrogantes o los molestos, los fanfarrones, los Pepito Grillo, cuando en realidad creo que la intención política ya no es que sea una verdad hermenéutica en términos politológicos, sino que la intención política que hay detrás es mucho más honesta, creo que bastante más bondadosa que no la autorreferencialidad, el repliegue identitario y bueno, pues esa forma, lo hablábamos también en los seminarios de la monada, esa forma de que se haga la justicia y que se perezca al mundo. Pues no, que se haga al mundo y a la justicia ya que la veamos después, es lo que plantean los populistas. Entonces era un poco ya más una persona que no solamente lo trata desde un punto académico, sino también político y en la academia, qué claves podemos buscar ahí para intentar salir de esa situación tan esperpéntica, tan extraña de pedir diálogo y comprensión y pluralidad y empatía y respeto hacia el otro y que te estén intentando caricaturizar como precisamente el contrario de tu acción política. Claro. Bueno, si digo la verdad, la primera parte por el micrófono no sé si te he entendido bien, pero era una cuestión relacionada con la rareza de Zizek, ¿no?, dentro del marxismo contemporáneo. Si tú, por ejemplo, hablas con marxistas aquí en España del núcleo de Manuel Sacristán, o sea, de esa escuela, entienden que Zizek es un charlatán, o sea, que no es un tipo serio. O sea, la oposición de la academia, incluso de la academia marxista a Zizek, es radical. O sea, se piensa que es un payaso, no es un tipo que no es interesante desde ningún punto de vista. Yo creo que se equivocan, ¿no? O sea, puede meter la pata, sus análisis pueden ser a veces muy forzados, pero me parece que es alguien muy interesante y que hay que respetar. Pero desde este marxismo, digamos, clásico, no se le respeta, y no se le respeta por el influjo, por la influencia que tiene el psicoanálisis, algo que el marxismo español no ha entendido, ¿no? Del que siempre es un planteamiento del que siempre ha sospechado, ¿no? Manuel Sacristán hablaba, por ejemplo, aludía a Lacan como de charlacán, ¿no? para que veáis un poco que toda esa rama teórica, incluso el pensamiento francés de Althusser, no fue bien visto, ¿no? En parte yo creo que por razones de peso, ¿no? Porque se entendía que el planteamiento de Althusser, dividiendo un joven Marx del Marx científico, la intención althuseriana de dividir o de separar radicalmente el Marx crítico de la alienación de los manuscritos y el Marx del capital era un camino improcedente, ¿no? Y eso es lo que ha marcado el planteamiento de este tipo de marxismo, ¿no? Si tú lees Sin permiso, todo el grupo de Antoni Domènech, Reventós y tal, nunca tienen en cuenta las aportaciones del psicoanálisis, entienden que no son relevantes. Entonces, ahí es donde la figura de Zizek resulta estrambótica, y sobre todo porque él no hace nada por ser un tipo normal. Si se le ven los vídeos o las conferencias, pues se le ve que es un psicótico. Es un psicótico, o sea, pero lo digo con todo conocimiento. O sea, es un tipo que tenemos un discurso muy curioso, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues yo es que creo que en los últimos tiempos en España la izquierda
el valor izquierda, el significante izquierda o la identidad de izquierdas ha servido como refugio moral, como refugio ético. Esto se vio en las últimas elecciones, ¿no? donde se apelaba simplemente a ese valor identitario, a esa pertenencia a la tradición, donde se reivindicaba orgullosamente esa mochila como una seña de identidad que no podía traicionarse. Me parece muy bien, pero tenemos que preguntarnos si esa actitud y ese gesto tiene que ver con hacer política. Yo creo que no. O sea, tiene que ver quizá con esa hipertrofia de lo ético o esa hipertrofia de lo moral que ha terminado atenazando a la izquierda, entre otras cosas, porque ha salido un competidor en un sitio diferente que no esperaban, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer a esa gente? Ya me gustaría saberlo, porque ahí quizá Zizek tenga algo de razón. Zizek dice que, y es lo que le imposibilita para comprender adecuadamente el proceso hegemónico, que cuando tú tienes una idea en la cabeza, voy a tratar de simplificar un poco el asunto, pero para que nos entendamos. Cuando tú tienes una ideología en la cabeza o tienes un prejuicio muy asentado, por muchas razones que te den, no te van a convencer, porque obtienes tanto goce, tanta satisfacción en apegarte a ese imaginario, en este caso el imaginario de izquierda, que si te lo quitas es que te desestructuran toda tu manera de entender el mundo. Entonces, ¿cómo desarraigar un prejuicio, desarraigar un enquistamiento identitario del tipo que sea? ¿Desde qué armas? Yo creo que yo no invertiría muchas energías, sinceramente. O sea, yo creo que es mucho más interesante intentar convencer a otra gente o desplazar el campo de acción. Me parece más difícil convencer al hombre o la mujer, ¿no? que están en esa posición que a otros sectores, ¿no? Ojalá, pero no veo cómo generar puentes o no veo cómo podemos generar espacios de discusión comunes, ¿no? Por lo menos ahora. También es cierto que se ha producido un enfrentamiento en estos últimos tiempos que, desde luego, no ha beneficiado el diálogo, no ha beneficiado tomas de posiciones comunes, ¿no? Y hay muchos espacios donde nos vamos a encontrar y donde nos tenemos que encontrar necesariamente. Pero el problema es más complejo de lo que parece, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es muy difícil, muy difícil. ¿Hay más preguntas? ¿Nada? Bueno, pues cerramos. Y nada, daros las gracias de nuevo y muchísimas gracias, Germán. Gracias a vosotros.